grabar y a compartir. Bueno, les decía entonces que a los fines de tratar de comprender la diferencia entre cambio 1 y cambio 2, les daba ese ejemplo de la clínica, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo, que ya lo van haciendo rápidamente, cómo sería en la institución educativa, porque los cambios 2 en la institución educativa son menos frecuentes, generalmente se opera sobre intentando, ¿no?, producir estos desplazamientos en las relaciones, en las interacciones entre las personas, o sea que las modificaciones se den hacia el interior del sistema, manteniendo el sistema, ¿sí? Los cambios 2 no son frecuentes. Podemos dar un ejemplo de lo que son las parejas educativas, ¿no? Muchas veces se viene trabajando con un grupo con determinadas características, ¿no? Y ante determinadas demandas, necesidades que requiere el grupo, a veces es necesario que se incorpore otro docente que trabaje de manera, ¿no?, así, ¿no?, como pareja educativa, y en ese sentido se transformaría el sistema, ¿no?, la organización y la estructura del sistema, porque estarían trabajando a la par dos docentes con el mismo grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos tener un ejemplo de lo que sería cambio 2, ¿no? Pero generalmente no son comunes. Tuvimos un gran cambio 2 cuando se cambió de la Ley Federal de Educación hacia la Ley de Educación Nacional, ¿sí?, hacia la LEN. Ahí tuvimos un gran cambio 2, ahí cambió muchísimo la estructura y la configuración y la organización del sistema educativo, ¿no? Con la Ley Federal de Educación teníamos primero, segundo, tercer ciclo y polimodal, y cuando se inaugura la Ley de Educación Nacional, se vuelve a el nivel de primaria y el nivel de secundaria, ¿sí? Ahí cambia la estructura, es otro ejemplo, ¿no?, que vivimos como tal. Bien. Otro... estaba pensando en el ejemplo que había dado la compañera respecto a lo que es la inclusión. Vamos a tratar de ir revisando, si bien lo venimos haciendo, porque ustedes hacen todo ese esfuerzo, ¿no?, de ir mirando cómo serían estos elementos conceptuales en el ámbito educativo, ¿no? Vamos a ir mirándolos con un poquito más de detalle y especificidad. Una de las cosas que dijimos anteriormente tiene que ver con ampliación del campo de observación, justamente para no caer en esta cuestión de el señalamiento del síntoma o la puntuación arbitraria, como dicen los sistémicos. Una de las intervenciones plausibles para no caer en el señalamiento del síntoma es ampliar el campo de observación, ¿no? Es empezar a mirar cómo son esas relaciones, interacciones hacia otros integrantes del sistema. ¿Qué es lo que pasó? Si nosotros empezamos a ampliar el campo de observación, podemos llegar, como les dije en el encuentro pasado, hasta el Ministerio de Educación, ¿no? Podemos ampliar y ampliar y ampliar la mirada y ampliar qué es lo que pasa, la mirada, qué es lo que pasa en el ámbito familiar, ¿no?, en el sistema familiar, ampliar la mirada, cómo es ese grupo o esa clase con otros docentes, cómo es con otros grupos de estudiantes. Podemos ir ampliando la mirada. Y en ese sentido, si bien lo importante acá es que se amplíe la mirada y que no nos quedemos con la puntuación arbitraria, puede ser contraproducente en términos de la intervención propiamente dicha, ¿sí? Porque tenemos que también focalizar para empezar a trabajar en operaciones para realizar estos desplazamientos en las formas de interacción
o pautas de interacción que tienen los integrantes de un determinado sistema o subsistema. Entonces, lo que dice este grupo de investigación a cargo de Mara Selvini Palazzoli es que el subsistema ideal para trabajar es el subsistema clase y docentes, ¿no? Por ejemplo, quinto A con su grupo de docentes. Ese es el grupo o el subsistema o el grupo ideal para enfocar la mirada, la observación y las posibles intervenciones. ¿Por qué? Porque es el que presenta el subsistema clase y docentes mayor estabilidad a lo largo del tiempo. Es donde se producen las redundancias, ¿sí? Y es donde justamente a partir de esa lectura, de esa observación de las redundancias, donde yo voy a hacer mis intervenciones. Es en el grupo donde se va produciendo este equilibrio funcional, dinámico, entre la homeostasis y la tendencia a la transformación, ¿sí? Es por eso que cuando se solicita algún tipo de intervención, generalmente se trabaja con el grupo clase docentes, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis de todo esto? Va a decir este grupo de investigación, así como también lo mencionaba o lo desarrollaba Ida Butelman, ¿no? Con su modelo psicodinámico, porque generalmente cuando aparece algún participante de ese subsistema definido con algún tipo de sintomatología, como dicen los sistémicos, como perturbado, lo que está significando esa aparición de señalamiento del síntoma que tiene un integrante de ese subsistema, lo que está significando es una tendencia homeostática rígida. Necesita ese grupo de ese síntoma para poder mantenerse unido. ¿Sí? Yo creo que la otra vez les daba un ejemplo. Necesitan de, no sé, un grupo o un niño o un estudiante que sea revoltoso para que el resto del grupo se vea como buenos alumnos, ¿sí? Se apoyan de alguna manera en la sintomatología de un sujeto que presenta eso, o de varios sujetos que presentan un grupo de sintomatologías, se apoyan en esa sintomatología para mantenerse unido el grupo o el subsistema. A eso se denomina, vuelvo a repetir, homeostasis rígida, ¿sí? O tendencia homeostática rígida, ¿no? Necesita el grupo de algún tipo de sintomatología para mantenerse unido. ¿Queda claro? Esto es bastante común, pasa con el grupo clase, docente, también lo podemos leer en clave a veces cuando escuchamos el tema del acoso escolar, ¿sí? Y también a veces sucede con el grupo de docentes, ¿sí? En donde hay una docente que es la mala docente y hay una docente que es la excelente docente, ¿no? Entonces hay que leerlo en clave como un grupo que tiene una gran tendencia hacia la homeostasis rígida, ¿no? La lectura que hay que hacer allí es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué este grupo se sostiene? ¿No? ¿Qué es lo que quiere sostener? ¿No? Para empezar a modificar en el nudo donde se producen esas interrelaciones, ¿no? Esos desplazamientos en las formas de comunicarse. Otro elemento conceptual fundamental que tenemos que revisar a la luz de las intervenciones del psicólogo en el ámbito educativo es cómo se van definiendo las diferentes posiciones que pueden tener los integrantes en una relación con otros. Básicamente hay dos definiciones de relación. Una es la complementaria y la otra es la simétrica. Cuando en la complementaria, ¿no? Nos encontramos con, o mejor dicho, la complementaria es cuando las personas se van definiendo las posiciones en la relación. Digo se van definiendo porque puede ser que exista en una relación un tipo de definición complementaria, flexible,
Es decir, a veces es uno, a veces es el otro, el que va definiendo la posición en esa relación, ¿sí? Bueno, no sé, por ejemplo, bueno, yo hoy cocino y vos vas a buscar en el ámbito familiar. Yo hoy cocino y vos vas a buscar a los chicos. Y al otro día el otro dice, no, mejor yo me quedo porque tengo que hacer esto otro, vos haces esto otro. O sea, se va definiendo allí la relación de manera indistinta o de manera flexible, ¿no? Esa es un tipo de definición complementaria flexible. Pero puede ser que en la misma categoría de definición de relación complementaria puede haber rigidez, ¿no? Es la que se define así como complementaria rígida, en donde solamente sea uno de los integrantes de la relación el que define o la que define la misma, ¿no? O la misma, la posición, ¿no? Siempre la misma persona es la que dice, bueno, vos haces esto, yo voy a hacer esto otro, vos haces lo otro y yo voy a hacer esto otro, ¿no? Siempre es la misma persona la que define la posición en esa relación. Ese tipo de definición de relación complementaria rígida puede ser, por no decir que casi siempre, que se produzca este tipo, ¿no?, de relaciones, que culmine como, con una sismogénesis, es decir, con una ruptura de la relación, ¿no? Si siempre es la misma persona la que define la posición en esa relación, seguramente va a culminar en un proceso de sismogénesis, es decir, de ruptura de la misma. La otra definición de relación, como les puse allí, es la simétrica. La simétrica es donde cada uno de los integrantes de la relación define su posición, desoyendo, no escucha lo que dicen los otros, ¿no?, sino que define la posición que quiere tener en esa relación, sin escuchar lo que dicen los otros. Es el típico ejemplo de la escalada competitiva, ¿sí? En donde uno dice, por ejemplo, bueno, pero yo hoy guardé el auto en el garage. Sí, pero yo limpié el patio. Sí, pero yo también lo llevé a los chicos a no sé dónde. Sí, yo también hice esto otro. Entran en una escalada competitiva, simétricamente, ¿no? Y donde no se escucha esa posición que se quiere definir. Bien, ¿por qué todo esto? ¿Por qué les cuento, ¿no?, cómo se definen conceptualmente, ¿no?, cómo se definen las posiciones en una determinada relación? Porque es muy importante para pensarlo en torno al psicólogo en el ámbito educativo, cómo va a ir definiendo su posición cuando es solicitado para realizar una determinada intervención. Según la definición de la posición en esa relación en donde uno va a intervenir, se van a definir los contextos, ¿sí? Cuando uno es solicitado, cuando el psicólogo es solicitado para intervenir, desde el modelo sistémico, la posición es la de promotor de cambio. Se define el psicólogo al momento de la intervención como promotor de cambio, ¿sí? El rol que tiene es ese. Si el psicólogo o la posición del psicólogo es definida por el otro o por los otros, dejamos que los otros nos definan y nos dejan en un rol totalmente pasivo. Y por lo tanto, imposible de realizar algún tipo de cambio, algún tipo de movimiento en las interacciones que se producen entre las personas. Cuando me definen en la relación, directamente queda vedada la posibilidad de algún tipo de intervención que pueda realizar en el ámbito educativo. ¿Se entiende? Profe, ¿definición en qué sentido? Tipo, adjudicándonos un rol desde un prejuicio quizás a que cómo nos desempeñaríamos nosotros como psicólogos, o no me terminó de No, quedar claro. no, está muy buena la pregunta. No, cuando a mí me dicen, por ejemplo, la puntuación arbitraria, mira, evalúalo, este chiquito yo creo que tiene déficit atencional, evalúalo, porque no va ni para atrás ni para adelante, por ejemplo. Entonces, si yo me quedo en ese rol, que es un rol pasivo,
en donde me define el otro la posición mía, me define lo que tengo que hacer, me define que en el estatus que tengo, en el estatus profesional, con mi formación como psicóloga, me define lo que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, me pone en un lugar que es el lugar del saber. Vos que sos psicóloga, evalualo, porque lo que yo estoy viendo es que tiene un déficit atencional, porque es inquieto, tiqui, 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 tiqui. Si yo hago eso, no es un problema de la docente, de ninguna manera. La docente me pide algo, lo que yo tengo que hacer es definir ese lugar que voy a tener en la intervención. Si yo hago lo que ella me está solicitando, no porque ella tenga que saber cómo me tiene que solicitar lo que está observando. De ninguna manera, la docente en esto no tiene que saberlo, ¿sí? Yo lo tengo que saber. Yo tengo que redefinir ese contexto de la intervención. Me lo puede solicitar así, de esta manera, como yo se los estoy diciendo, no es un problema, vuelvo a repetir, de la docente, sino como yo voy a volver a redefinir la posición en la cual está haciendo el pedido o la solicitud esta docente, en donde esa posición es una posición en donde a mí me deja en un rol pasivo. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? O Entonces, sea, digamos, y respecto a esta demanda, nosotros deberíamos explicitar que, digamos, no vamos a hacer eso o no es necesario, simplemente con no ocupar ese rol que nos está dando está bien. ahí está, Lo buenísimo. pienso más en la práctica, digamos, ¿no? En la Sí, intervención concreta. sí, queda clarísimo, Lisandro, porque es la inquietud que tienen todos, ¿no? ¿Cómo es la intervención? Por eso les quería aclarar, acá no es una cuestión de que, porque me pide así el docente, entonces el docente, qué malo que es, no, de ninguna manera. El docente lo pide como una necesidad de intervención. Lo que vamos a hacer nosotros es, teniendo en cuenta todos estos saberes, ¿no? En donde hay una tendencia siempre a la homeostasis, en donde hay generalmente una resistencia a la transformación, a los cambios, ¿sí? Lo que voy a tratar de pensar es, bueno, ¿cómo me voy a ir posicionando? ¿Cómo voy a ir definiendo mi posición en función a la posición que quiere definir el docente, que no lo hace adrede, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a ir haciendo? Bueno, ¿cómo voy a ir definiendo esa posición? Yo lo que quería por lo pronto es decirles esto, bueno, no es el otro el que define, no es el otro el que tiene que saber cómo pedir la intervención. Yo me tengo que dar cuenta que lo que está pidiendo y como lo está pidiendo invalida mi posición hacia un rol pasivo. Entonces, esa puntuación que esa docente o esos docentes hacen arbitrariamente, ¿sí? No, vuelvo a repetir, no es la docente la que tenga la responsabilidad allí de pedírmelo de otra manera, sino desde mi propia formación profesional, ir de a poco construyendo otro contexto. Ese contexto que define la maestra en la manera que me pide una intervención, yo lo voy a ir modificando. ¿Sí? No le voy a decir, no, como me lo pedís, no. Ni tampoco voy a tomar a ese chico y lo voy a evaluar. ¿Sí? Voy a hacer otras cosas. Acá quiero aclarar algo más para entrar a definir el contexto adecuado para el psicólogo y responder un poco a la inquietud de Lisandro. Definir cuáles son, o describir, mejor dicho, cuáles son los contextos inadecuados que pudieron dar cuenta este grupo de investigación. Justamente, las solicitudes de intervención viene de la mano, por lo general, de cómo se tiene que ubicar el psicólogo y hacer qué cosa. Generalmente vienen de la mano de ubicarnos en una determinada posición en la intervención. Por eso les di el ejemplo, un ejemplo muy sencillito, ¿no? de la docente. Ese tipo de intervención que les di como ejemplo es el 2, en donde define el contexto, la docente, como un contexto terapéutico. Este chico tiene un problema, evalúalo. ¿Sí? Si yo hago eso, el otro está definiendo, como les decía anteriormente, está definiendo mi posición, me inhabilita porque me va a ubicar en un rol pasivo, si yo sigo, obviamente, y soy responsable de eso, si yo sigo esa solicitud, me ubico en ese rol pasivo
¿no? Y va a seguir el mismo problema. Ese contexto, así como yo se los estoy describiendo, se denomina contexto terapéutico. Es un contexto inadecuado de intervención en el ámbito educativo. El otro contexto inadecuado es el que se denomina evaluativo judicial. El ejemplo típico, ¿no? Fíjate, ¿no? Evalualo, fíjate, porque yo tengo que tomar una decisión si va a seguir o no va a seguir en esta escuela, en este curso, ¿sí? Donde se me solicita para que de alguna manera determine la continuidad de un estudiante. Yo no estoy para eso. El psicólogo no está para eso, para determinar, aunque sea por medio de una evaluación, ¿no? Una decisión que tiene que tomar luego el directivo, ¿no? Ahí me ubican en ese contexto que se conforma, que se llama así, contexto evaluativo judicial, me están ubicando en un lugar más bien del estilo judicial o jurídico, ¿no? Yo lo evalúo para ver si corresponde o no corresponde que continúe, ejemplo, ¿no? En la institución educativa o en ese curso, ¿no? Si hay que pasarlo a la mañana, lo que fuere. No es mi rol ese. Lo mismo con el contexto de asesoramiento pedagógico, ¿no? Esta es otra de las lecturas que hacen los sistémicos, ¿no? Cuando observaban que era muy, que era muy aceptado el rol del psicólogo dándole charlas a las familias o a los docentes, ¿sí? Bueno, la charla para, no sé, que los padres tengan entendimiento respecto a la puesta de límites, ¿sí? La charlita. Ese es un contexto también que ellos dicen inadecuado, porque nos ubican en una posición que es inhabilitante, donde no hay modificaciones. Doy la charla, pero no sé después qué pasa, si eso produce o no produce algún efecto. Una cosa es un taller, ¿no? Donde yo trabajo sobre el sistema de creencias, sobre cuestiones específicas de la crianza, de la puesta de límites, supónganse en el ámbito preescolar, de jardín de infantes, donde yo trabajo esos aspectos, pero a modo de taller, no como charla. ¿Por qué? Porque en el taller, por ejemplo, yo voy a trabajar construyendo un contexto, que es el adecuado en el ámbito educativo, que es el contexto de colaboración, o el contexto de colaborador, respondiendo un poco a la pregunta tuya, Lisandro. Bueno, yo voy a ir construyendo un contexto que tenga que ver con el de colaborar con aquello que se está registrando, que se está observando, por lo cual a mí me están pidiendo que intervenga, pero en donde vamos a tener que, en esa intervención, participar todos. Entonces, si por ahí me llama la docente, o me llama el directivo, para lo que sea, parte de esa intervención, en esa, propiamente dicha, perdón, en esa intervención, van a tener que participar aquellos que me solicitaron la misma. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo justo estaba Profe, pensando eso, digamos. Ah, perdón. una duda. Lo que diste recién de ejemplo de una charla educativa que me llaman para poner límites o dar, no sé, como tipo una psicoeducación sería. ¿Eso sería el contexto terapéutico? De asesoramiento pedagógico. Ah, perfecto. De asesoramiento pedagógico, ¿no? Una charla para los docentes o una charla para las familias. No es que me la pide la familia, me la pide la docente o los docentes o me lo piden los directivos para que le dé a la familia. Bien, gracias. Distinto a que lo pida la familia, distinto a que uno diga, bueno, vamos a trabajar de manera de taller, donde la incluyo a la directora y a las docentes, ¿sí? Donde trabajo con el grupo de padres, pero con otra modalidad. No doy una charla, ¿sí? Sino que voy operando sobre esos desplazamientos en, por ejemplo, las estructuras de crianza, ¿sí? Porque lo primero que yo voy a obtener si doy una charla, si hay justamente, las familias tienen, cada una de las familias tienen una tendencia a la homeostasis. Entonces, si doy una charla es como la nada misma. Si me lo pide la familia es diferente, o las familias es distinto.
Si hay una lectura adecuada de la directora, ¿no? En donde, bueno, va viendo algunas cuestiones en donde se hace muy dificultosa la cuestión normativa, la interiorización de las normas en los niños, y hay que trabajar con las familias, es adecuada esa lectura, bueno, trabajaré, pero de una manera adecuada conjuntamente con las familias, con modalidad de taller. Que no implica, y acá yo voy a hacer algunas aclaraciones, que en algún momento del taller o de los talleres pueda haber alguna exposición, pero que en base a la lectura que se vaya haciendo o a las demandas que vaya haciendo de lo que se registra en las familias, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ir viendo más en detenimiento, pero a mí lo que me interesaba por lo pronto es Profe, que vean los contextos de sería, colaboración. Sí, Agustina. no, que como que estarías interviniendo desde fuera, no estarías viendo cuál es por ahí el problema a resolver, por eso en la modalidad de taller que se pueda dar una charla, ¿no? Como Exactamente. abordarlo. Porque si yo trabajo, a ver, si viene la directora, ¿no? Y me dice, no, fíjate, porque estas familias hay que trabajar los límites, ¿no? Bueno, eso es una puntuación arbitraria hacia las familias. Que puede ser una observación porque está viendo en los niños que no pueden interiorizar, no pueden procesar lo normativo, ¿sí? Yo no digo que no. El tema es, bueno, ¿cómo vamos a trabajar construyendo un contexto de colaboración para no producir más resistencias en la familia, ¿no? Entonces, por ahí puede haber alguna charlita expositiva, pero esa charlita expositiva tiene que ser como resultado de un pedido, de una solicitud de la familia. Bueno, queremos saber sobre esto. Listo. Y eso generalmente ocurre después de un taller, después de movilizar algunas cuestiones, ¿sí? Bien, sigo, me van preguntando. Vamos a meternos entonces con algunas de las intervenciones que son propiamente de los sistémicos, que fueron probando este grupo de investigación en las instituciones educativas y que fueron viendo justamente cuáles eran pertinentes y cuáles consideraban que no debían ser utilizadas en el ámbito escolar. La primera de ellas es la ampliación del campo de observación. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la ampliación del campo de observación? Eso, ver en un campo más amplio, ¿no? En un subsistema más amplio, esa conducta del niño que ha sido señalado como sintomática o como síntoma, en el interjuego de relaciones que se producen en ese grupo de pares con sus docentes. ¿Sí? Yo voy a observar no a ese niño con el síntoma, que puede ser que lo tenga. Yo no digo que un niño pueda tener inquietudes, ¿no? Y muchas, o que pueda tener una hiperactividad, ¿no? Puede ser que lo tenga, yo no digo que no, lo que digo es, bueno, ¿por qué es ese niño señalado como sintomático? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser, como por ahí decía la compañera al principio, ¿no? Incluido, ¿no? Y aceptado tal como es en la trama de ese subsistema, de ese grupo clase docentes? Porque necesitan que sea señalado como el disfuncional, el que tiene dificultades, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ampliar el campo de observación y ver cuál es el significado que tiene desde la perspectiva comunicacional, esa manera de comunicarse de ese niño que ha sido señalado, ¿no? Visto, vuelvo a repetir, en el marco de ese grupo clase docentes. Esa intervención, ampliación del campo de observación, es utilizado en el ámbito educativo. La prescripción saludable. La prescripción saludable son los consejos, ¿sí? Es, bueno, hace esto, ¿no? Que en realidad los consejos no son intervenciones propiamente dichas, ¿no? Aconsejar al otro. El consejo se lo puede dar, no tiene el estatus profesional, pero a veces escuchamos que se dicen consejos. Bueno, la prescripción saludable es inocua, ¿sí?
Profe, pero ahí en relación a lo anterior, ¿no estaríamos favoreciendo un contexto inadecuado? El ¿No que estaríamos favoreciendo un contexto terapéutico realizando prescripciones saludables? ¿Un consejo? No, no, Un no, con- un consejo, no, pero un consejo por ahí, no referido por ahí un consejo es, a diferencia de a ver, ¿cómo explicarlo? Yo le aconsejo a una persona algo que lo puede decir mi abuela, mi tía, mi amiga, mi amigo, no es una intervención propiamente dicha el consejo. Sí por ahí una reflexión o o una observación o una connotación positiva, ¿no? Pero el consejo en sí mismo no es una intervención, la prescripción saludable. Claro, no ese es un rol como psicólogo educacional, digamos. No es un rol, un poco lo traen o lo mencionan porque a veces se suelen dar consejos que no son intervenciones, los consejos. La otra intervención que es muy utilizada en el ámbito de la clínica es la metacomunicación. Metacomunicar es decir algo sobre la comunicación, ¿no? El psicólogo en la clínica lo utiliza muchísimo, tanto el sistémico como el gestáltico, como el psicodinámico, ¿no? Cuando nosotros decimos algo respecto a cómo comunica una persona, ¿no? Donde hacemos lecturas de cómo comunica. A veces preguntamos, ¿vos esto mismo se lo dijiste de esta manera, de la misma manera que me lo estás diciendo a mí, se lo dijiste al otro o a los otros? ¿No? Estamos diciendo algo, estamos interviniendo, ¿no? Respecto a cómo metacomunica esa otra persona. En el ámbito educativo, este tipo de intervenciones respecto a identificar cuestiones de la metacomunicación no se utilizan. ¿Por qué? Porque lo posiciona el psicólogo educacional no en un contexto de colaboración, sino en un contexto muy asimétrico, de superioridad. Y generalmente ese contexto de superioridad es muy rechazado en el ámbito educativo. Otras intervenciones. Perdón, Mercedes, me quedó una duda a mí, Ailén. Ailén. Cuando hablabas de la prescripción saludable, entonces hablabas de que era inocuo, o sea, no se recomienda, digamos, desde la posición del psicólogo. Es inocuo, sí, es que no es una intervención, ¿sí? Ni fu ni fa, digo yo, es inocua. Ok. ¿Sí? Bien. La connotación positiva, que hoy me preguntaba, creo que era Francisco, creo que era él, ¿no? Connotación positiva y negativa, ¿no? Sí, era yo. Bien, la connotación positiva es cuando nosotros justamente lo que hacemos es connotar, decir algo del otro que está muy bien hecho, ¿sí? Yo lo connoto, digo, ¿no? Así que venías trabajando con este grupo, con esta modalidad, con este taller, qué interesante, qué bien, ¿no? Cómo los chicos se han ido enganchando. Connoto positivamente. La connotación positiva, desde la mirada sistémica, ¿no? La connotación positiva, ellos dicen que desde cuando se realiza un conjunto de intervenciones, es necesaria. Es sumamente necesaria porque además eso conlleva a construir un vínculo de colaboración o una relación de colaboración, ¿no? Y un vínculo de confianza con el otro, ¿no? En donde el otro se siente cómodo con lo que le estamos diciendo, se siente que la mirada del psicólogo, ¿no? Es ponderada a la actividad, ¿no? Que estamos realizando, que está realizando el docente, o sea, es como necesario, pero en el principio de un conjunto de intervenciones posteriores, porque si siempre voy a estar connotando positivamente, no voy a producir ningún tipo de modificación, no voy a promover cambios, ¿sí? Es un feedback, uno puede decir, es un feedback negativo, en el sentido de que no produce cambios. Por eso se utiliza el principio, porque eso le da un nivel de confianza con el que voy a estar trabajando, donde, ¿no? En un principio, donde siente esa persona que lo que va haciendo está bien, ¿no? Desde la mirada profesional del psicólogo, se siente cómodo con esa mirada, ¿no? Para empezar a revisar las otras cuestiones que hay que revisar, ¿no? Pero como principio de un conjunto de intervenciones, sí,
se utiliza la connotación positiva. No se utiliza la connotación negativa, un poco por lo que les dije anteriormente con respecto a la metacomunicación. ¿Por qué? Porque lo ubica el psicólogo en un lugar excesivamente asimétrico. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al otro aquellas cosas que no está haciendo bien. Se connota negativamente, se dice algo de lo que hace el otro que no está bien. Es sentido como una crítica. Y de esa manera, yo ahí les ponía algo así como que se define como un contexto judicial, ¿no? Donde le digo al otro, esto no está bien, no lo sigas haciendo. ¿Llegó? Bien. La otra intervención... Estoy en una clase. Pensé que estaba hablando un compañero. La otra intervención que es muy utilizada en el ámbito de la clínica, que ha sido la intervención más innovadora y novedosa que ha tenido el modelo sistémico y con la que se trabaja muchísimo. Muchísimo me refiero en el ámbito de la clínica, pero no es que cada vez que uno tiene una sesión desde el modelo sistémico utiliza la prescripción paradójica del síntoma, ¿no? Sino que se utiliza en determinados momentos. Pero la prescripción paradójica del síntoma, que es cuando uno prescribe, indica que se realice el síntoma, que se lleve a cabo el síntoma. En el ámbito de la clínica es utilizada, se ha visto que ha dado resultados muy, pero muy importantes cuando se la utiliza bien, pero no así en el ámbito educativo. ¿Sí? La prescripción del síntoma en el ámbito educativo no se utiliza. ¿Qué es la prescripción del síntoma? La prescripción del síntoma, justamente como su nombre lo indica, es cuando se le dice al otro que lleve a cabo el síntoma, que lo haga, que haga el síntoma, ¿no? Si una persona es gritona y va a terapia porque no quiere dejar, quiere dejar de gritar, la prescripción del síntoma, les doy cualquier ejemplo, es seguir gritando. La deja la persona en una situación totalmente paradójica. ¿Por qué? Porque me está prescribiendo que yo siga haciendo lo que es mi síntoma. Entonces, ¿por qué es paradójica? Porque si lo sigo haciendo, deja de ser esa conducta espontánea. Yo la hago, pero estoy pensando que me lo dijo el psicólogo, deja de ser espontánea. Algo empieza a suceder allí. Y si la dejo de hacer, lo que estoy demostrando es justamente recurso, capacidad para poder cambiar, para poder modificar. Por eso se habla de que es paradójico. Ya la persona, del momento en que le prescribimos el síntoma, lo pone en una situación de sin salida, ¿sí? En el ámbito educativo esto no se utiliza porque es necesario que se produzcan algunas condiciones que solamente, para poder llevar a cabo esta intervención, solamente se pueden llegar a producir en el ámbito clínico, no en el ámbito educativo. Voy a salir porque en cualquier momento se va a cortar. La otra intervención es la previsión paradójica del síntoma, que desde lo conceptual es exactamente igual que la prescripción del síntoma, solamente que acá se habla en términos de previsión, es decir, lo que podría llegar a suceder. Y la última intervención es la actuación sobre el punto sistema. Cuando uno trabaja sobre el punto sistema, en realidad se garantiza la mayor productividad de la intervención. Para eso tenemos que saber dónde está el punto nodal o el punto sistema, ¿no? Para saber dónde está tenemos que saber qué es el punto sistema. El punto sistema